Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. En nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos. La epístola explica a los Hebreos en el capítulo 1 su versículo es el versículo 13. La palabra de Dios dice así: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas, nos lleva esta mañana hasta esta parte de la Biblia, la palabra de Dios, para hacernos esta interrogante, esta pregunta. Y la pregunta es: ¿a cuál de los ángeles? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios: siéntate a la diestra? El Espíritu Santo nos declara, hermanos, que la diestra de Dios o la derecha de Dios es un lugar de honor. La derecha de Dios es un lugar único, ¿sí? Aquella vez se acercaron dos discípulos y le dijeron al Señor: Señor, tenemos una petición delante de ti. Y la petición era que en tu reino uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor fue bien claro y les dijo: ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, del bautismo con el cual he sido bautizado, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda del Padre, eso no es mío darlos, dijo el Señor. No. Eso está preparado para aquellos a quienes mi Padre les quiera. Porque la derecha, hermano, le decía que es un lugar de honor. Y a ninguno de los ángeles Dios le ha dicho jamás: siéntate a mi diestra. Porque para llegar a sentarse en ese lugar, veamos por la palabra de Dios, veamos este texto en la carta a los Filipenses. De una vez quiero decirle que ese lugar únicamente le pertenece al Señor. ¿Pero por qué? Veamos este texto en la palabra. Filipenses, en el capítulo 2, versículo es el versículo 8, 9 y 10. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11 todavía. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese lugar, hermano y hermana, le pertenece a Cristo. Así dijo el salmista en el Salmo 110, verso 1. David dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies o debajo de tus pies. Ese fue el lugar que Dios le dio a Cristo, pero ese lugar se lo dio el Padre, y la palabra nos declara que el Señor, oiga hermano, obtuvo esa honra, ese lugar sumo, ese lugar privilegiado, pero dice la palabra que fue a causa de su humillación. Porque aparte de que Dios lo hizo hombre, despojándole de su gloria, quitándole la corona de su cabeza y enviándolo a este mundo, aparte de ello, dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo, ya estando en la condición de hombre, teniendo un cuerpo semejante al nuestro. Él se humilló a sí mismo, despojándose a sí mismo, dice la palabra, se despojó a sí mismo. Oiga, hermano, por eso que cuando estaba en la cruz y aquellos le decían, provocándole: a ver, bájate de la cruz. Si te bajas de la cruz, vamos a creer en ti, le decían al Señor. Y Él podía hacerlo. Él mismo dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Tenía la autoridad, el poder para hacerlo, pero la misma Biblia dice que Él se despojó a sí mismo. ¿Sí? Se humilló. Me ha agradado las letras de un himno. Hay un himno y las letras de ese himno dice que Él vino desde su trono hasta el pesebre, desde el pesebre hasta el Calvario, y desde el Calvario hasta nuestros corazones. Oiga, hermano, dice la palabra que esa humildad que el Señor manifestó la calificó Dios, y a causa de ello, cuando Él resucitó y subió al cielo, dice que Dios le salió al encuentro con bendiciones de bien. Le ha dado parte entre los grandes, así dice la palabra. Le ha dado parte entre los grandes. Y los versículos que leemos dice que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. No existe otro lugar más alto que el del Señor. No hay. Lo máximo en la gloria es el lugar que tiene el Señor, pero ese lugar se lo dio el Padre a causa de su humillación, porque se humilló hasta la muerte, dice la palabra, hasta la muerte. Pero veamos esta otra parte en la palabra, este otro texto, Hebreos en el capítulo 12. Hebreos en el capítulo 12, versículo es el versículo 2. ¿Sabe qué me llamaba la atención? Lo que escribió el sabio Salomón.
Dice que sobre un grande hay otro más grande, fíjate, hermano. Y sobre ese grande hay otro mayor que él, pero lo más grande, lo sumo, es el lugar de Cristo, fíjese, hermano. ¿Y sabe cuál es lo maravilloso? ¿Sabe cuál es lo maravilloso, hermana? Quisiera que lo viéramos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es lo maravilloso de toda esta exaltación del Señor? Vamos a ver por la palabra, pero veamos esta otra parte de la Biblia. Hebreos 12, versículo es el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, a la derecha del trono de Dios. Pero ¿cuál fue el proceso? Dice que el proceso fue soportar la cruz. Cuando la Biblia dice sufrió la cruz, no se refiere solamente a que cargó el madero. La cruz significaba desprecio. La cruz significaba azotes. La cruz significaba bofetadas, puñetazos. Significaba vergüenza, ¿sí? La cruz significaba los clavos y los dolores más crueles de la muerte. Sí, hermano. ¿Sabe qué estaba leyendo en el principio de este año? Me llamó la atención hallar en la palabra de Dios que los huesos de Cristo se estremecieron, ¿sí? Quiere decir que sus huesos temblaron, oye, hermano. Y la otra parte que me conmovió el corazón es que sus huesos se descoyuntaron. También dice la palabra que sus huesos, como un tizón, decía el Señor, están quemados. Él mismo dijo: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y meneando la cabeza, burlándose, le decían: va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, bájate de la cruz. No era fácil, hermano. La Biblia dice que lo soportó. ¿Sabe cómo hizo el Señor? Dice que Él menospreció el oprobio. Me llamaba la atención esa palabra, oprobio. Menospreció el oprobio. Dice que el oprobio es el desprecio que una persona puede manifestarle a otra, pero con el alma así, aborrecerla, despreciarla. Por eso dice la Biblia que él fue despreciado y desechado entre los hombres, ¿sí? Pero todo eso dice que él lo tuvo en poco. Oiga, hermano, menospreciar significa tener en poco. Lo tuvo en poco. Todo eso soportó la cruz, lo soportó. Y la Biblia dice que a causa de haber soportado la cruz, haber menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra de Dios, a la derecha del trono de Dios. Oiga, qué maravilla, sí. Pero le decía que hay algo maravilloso en esto. Veamos este texto en la carta a los Efesios. Veamos, hermano, porque usted ya ha oído que Cristo venció, que fue victorioso, hemos escuchado, pero me llamaba la atención esta parte. Efesios 2, veamos este texto en la palabra. Efesios capítulo 2, versículos 4 en adelante.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, hermano, hermana, la Biblia dice que por la misericordia de Dios, Dios que es rico en misericordia, la Biblia dice que aun estando nosotros muertos en pecados, quiso Dios darnos vida juntamente con Cristo, y no solamente nos dio vida, no solamente perdonó nuestros pecados, sino la Biblia dice que también nos hizo sentar. Oiga, hermano, hermana, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con el Señor. Pero a Cristo le costó, hermano, sí. ¿Sabe cuál es lo maravilloso de todo ello? Que a nosotros no nos ha costado ningún sacrificio, no. No hemos hecho nada sacrificado para poder alcanzar esta tremenda bendición. No, la Biblia es bien clara y dice que Dios en su riqueza de misericordia, Dios en su gran amor, aunque estábamos muertos, con olor de muerte, oiga, hermana, pero dice la palabra que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente nos ha dado vida, también dice la palabra que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Oiga, hermano, viene a mi mente la historia de Mefiboset, ¿sí? ¿Se acuerda usted de Mefiboset? ¿Sabe cómo dijo Mefiboset cuando llegó delante de David? ¿Quién soy yo?, dijo Mefiboset. Yo soy un perro muerto. No, ni siquiera soy merecedor de mirar tu rostro, le decía Mefiboset al rey David. Sí, le decía David, pero ahora vas a sentarte a la mesa, vas a comer conmigo, vas a comer con los príncipes. Oiga, hermano, por eso el primer libro de Samuel, en el cántico de Ana, dice que Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacernos sentar entre príncipes de su pueblo, y heredar un sitio de honor. Oiga, hermano, un sitio de honor. Y eso ha sido gracias a la humillación del Señor, gracias a su sufrimiento, a todo lo que tuvo que soportar. Dice que juntamente con Él nos ha resucitado y nos ha dado un lugar juntamente con Él en los lugares celestiales. Oiga, hermana, en los lugares celestiales, hermano. Sí, nosotros ya estamos juntamente con Cristo. Por eso dice la palabra que en esta tierra solamente somos peregrinos, porque espiritualmente estamos sentados juntamente con el Señor a la diestra del Padre. Oiga, hermano, hermana, bendito sea el Señor. Sí, esta mañana en la oración
¿Sabe qué venía a mi mente, hermano? Si Dios nos viera a nosotros, si no nos viera a través de Cristo, si nos viera con nuestras faltas, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, si nos viera así, fuéramos despreciables, ¿sí? Pero Él nos mira a través de Cristo, así dice la palabra. Y la Biblia dice que cuando Él nos mira a través de Cristo, nos mira como que si nunca hubiéramos pecado, como que si nunca hubiera fallado Adán y Eva. Gracias al Señor, gracias al derramamiento de su sangre, a su sacrificio en la cruz. Y por eso es que somos justificados, porque la justicia de Cristo nos hace justos delante de Dios. La santidad del Señor nos hace ver santos delante de Dios, porque si Dios nos viera sin Cristo, hermana, si somos aborrecibles, ¿sí? Despreciables, con todos nuestros defectos, flaquezas, debilidades, pero nos mira a través de Cristo, ¿sí? Hay un himno que cantamos, dice: cuando Dios la sangre ve que su Hijo derramó. Cuando Dios mira la sangre, como cuando el heridor miraba la sangre en el dintel de la puerta de los israelitas en Egipto, cuando se ve esa sangre en el dintel, el heridor ya no podía hacer nada. Pues Dios nos ve a través de Cristo y nos mira perfectos. Oiga, hermano, sí, nos mira perfectos. Bendito sea el Señor. Estamos sentados en los lugares celestiales, sí, hermano, juntamente con Cristo. ¡Qué maravilla! Bendito sea el Señor. Siéntase una persona honrada por el Señor, honrado por el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Las personas nos miran con nuestra manera de vestir, nuestra manera de ser, ven nuestros defectos. ¿Sabe cuál es lo maravilloso, hermana? Que Dios mira siempre lo mejor de sus hijos, ¿sí? Ya ve usted que una madre, aunque su hijo se porte mal, pero siempre va a hablar bien de él. Es raro un padre o una madre que hable mal de sus hijos. Regularmente uno habla bien porque para uno somos hijos, ¿sí? Los demás miran, ay, que su hijo es así, así. Dios nos ve a través de Cristo, hermano, justificados, ¿sí? Limpios en la sangre del Señor. Bendito sea su nombre. Pero ahora nos hace una invitación el Espíritu Santo. La carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1. Veamos este texto en la palabra de Dios. Colosenses en el capítulo 3, versículo 1. Bendito sea el Señor, hermano, hermana. Yo no sé usted, pero a la hora de arrodillarnos, deberíamos de adorar al Señor, ¿sí? Regularmente uno se arrodilla para pedir. ¿Ya se dio cuenta usted? ¿Sí? Para pedir, quiero esto, Señor. Y oramos delante de Él pidiendo, suplicando. Muy poco adoramos, ¿sí? Deberíamos de rendirnos, como dijo el salmista: venid, postrémonos, arrodillémonos y adoremos. Así debería de ser nuestra manera de actuar delante de Él a la hora de arrodillarnos para adorarle, hermano, para darle gracias por haberse compadecido de nosotros. Imagínense, en Guatemala somos un poco más de 18 millones de habitantes, pero entre los 18 millones Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Acaso los 18 millones son cristianos? No.
Pero entre toda esa multitud de guatemaltecos, el Señor ha tenido misericordia y nos ha llamado, hermano, nos ha llamado, hermana, nos ha elegido para alcanzar ese lugar honorable juntamente con el Señor. ¡Qué maravilla, hermano! Uno se queda atónito al pensarlo. Y oigamos la invitación que nos hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya aceptó al Señor y ya creyó en Cristo, ya hemos resucitado juntamente con el Señor. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lástima que uno más busca las cosas de abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué va a encontrar usted aquí abajo? Va a encontrar tristeza, dolor, decepciones, sí, hermano, traiciones. Lo que más va a encontrar aquí es dolor, ¿sí? Porque el Señor fue bien claro y dijo que este mundo, dice, que está como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Por eso el Espíritu Santo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque arriba, a la diestra de Dios, está Cristo sentado. Y la Biblia dice que todas las cosas, todos los tesoros, Dios los ha escondido en Cristo. Oiga, hermana, en Cristo. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Y si hemos resucitado con el Señor, el Espíritu Santo nos dice: pues buscad las cosas de arriba, allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oiga, hermano, ¿dónde está su vida, hermana? ¿Dónde está su vida, hermano? ¿Dónde está nuestra vida? Dice que está escondida con Cristo y en Dios. Oiga, hermano, por eso dijo el Señor en Juan, dice que estamos en las manos de Dios y en las manos de Cristo. Dijo el Señor: ¿y quién las arrebatará de mi mano? ¿Quién le va a hacer algo? La clave es colocar la mira donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Sí, hermano. Esta mañana el Espíritu Santo nos trae esta palabra. Estamos iniciando el año 2017, ¿sí? Y nos invita a levantar nuestra mirada donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, coronado de honra y de gloria, y juntamente con Él, sentados en un sitio de honor. Sí, hermano, en un sitio de honor. Oiga, hermano, y a mí me compromete una palabra en la Biblia. ¿Sabe cómo dijo el apóstol Pablo? Solamente que os comportéis como es digno, ¿sí? Esa palabra me compromete, créame. Solamente que os comportéis como es digno de ese lugar de honor, de ese lugar de honra que nos ha dado Dios juntamente con Cristo. Eso es todo. Solamente que nos comportemos como es digno de ese sitio, de ese lugar, entre príncipes,
entre príncipes de su pueblo. Dice que para Dios somos reyes, somos sacerdotes. Y qué lindo es escucharlo, pero la parte que nos compromete es solamente que os comportéis como es digno. Oiga, hermano, cómo se comportaban los reyes. Ya ve que el presidente, hermano, yo estaba leyendo hace poco que un hijo de nuestro presidente actual, el señor Jimmy Morales, hizo una su travesura por ahí, el muchacho. El presidente trató de pagar mucho dinero para que no se publicara esa travesura que hizo el muchacho, porque para que sea un hijo del presidente, los medios de comunicación publican todas las cosas y para él es como una vergüenza, porque es el presidente y se supone que sus hijos tienen que acoplarse a la altura del puesto del papá, ¿sí? Y me quedaba pensando en ese sitio de honor que el Señor nos ha dado juntamente con Cristo, hermano, juntamente con el Señor. Solo nos toca de tarea comportarnos como es digno de ese llamamiento, de ese lugar honorable que el Señor nos ha dado. Y esta mañana, que para Él sea la honra y la gloria, y que Él bendiga su palabra.